La tarea de educar no es cortar selvas, es más bien regar desiertos. Mi nombre es María Valois Arroyo Lagunas y estoy aquí para presentarles una investigación que lleva por nombre Desafíos en la formación inicial docente en la licenciatura de telesecundaria frente a la nueva escuela mexicana. Directora de tesis, doctora Cintia Cruz López. El problema se observa entre una desconexión del discurso reformista del modelo educativo de la nueva escuela mexicana y la realidad en el aula. Las limitaciones mayores que se observaron fueron la vinculación entre la teoría y la práctica, la dificultad del diseño de ambientes inclusivos y la problemática de la integración de competencias socioemocionales en estas planeaciones. La investigación analiza percepciones de los docentes en formación, identificando tensiones, obstáculos y oportunidades. Los estudiantes son normalistas, aquellos que enfrentan dificultades para aplicar la nueva escuela mexicana en la práctica real. El contexto donde se desarrolla esta investigación o se desarrolló esta investigación es la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, José Santos Valdés. Con esto surge la pregunta central que guía esta investigación. ¿Cuáles son las percepciones de los docentes en formación que cursan el 8º semestre de la licenciatura en telesecundaria en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, José Santos Valdés, sobre la implementación de los principios de la nueva escuela mexicana, así como los desafíos y fortalezas que representan en su preparación profesional y su práctica docente? Con esto surgen 3 preguntas específicas que también ayudan en esta investigación. ¿Cuáles son las percepciones de los docentes en formación respecto a los principios de la nueva escuela mexicana y cómo estos influyen en su comprensión del rol docente? También tenemos cuáles son los principios desafíos que enfrentan los docentes en formación al preparar estrategias pedagógicas alineadas a la NEM. Y de qué manera describen los docentes en formación las fortalezas desarrolladas a través de la práctica de los docentes formadores que facilitan la aplicación de los principios de la NEM en su práctica pedagógica. Con esto, pues se plantea la hipótesis de investigación. Los docentes en formación que cursan el 8º semestre de la licenciatura en telesecundaria en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes perciben los principios de la nueva escuela mexicana como una oportunidad para fortalecer su preparación profesional. Con esto tenemos 2 variables. La variable independiente, impacto del modelo educativo de la nueva escuela mexicana en las percepciones de los docentes en formación que cursan el 8º semestre de la licenciatura en telesecundaria en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. Y la variable dependiente, los desafíos y fortalezas identificados en su preparación profesional y práctica docente, derivados de la implementación de los principios de la nueva escuela mexicana. Como justificación se tiene, la investigación analiza cómo los docentes en formación integran los principios de la NEM en su preparación profesional, identificando fortalezas y desafíos desde un enfoque cualitativo. Este estudio es relevante porque visibiliza la relación entre las políticas educativas y la práctica docente, aportando pues conocimiento para fortalecer la formación inicial en las escuelas normales. Los hallazgos también nos permitirán diseñar estrategias pedagógicas más pertinentes, apoyar la adaptación de los futuros docentes a los cambios educativos y contribuir a una enseñanza inclusiva y de calidad. La investigación es viable y fiable, al realizarse en la ENSFA con instrumentos validados y un contexto formativo idóneo. Como objetivo general, se tiene explorar las percepciones de los docentes en formación
que cursan el 8º semestre de la licenciatura de telesecundaria en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, José Santos Valdés, sobre la implementación de los principios de la nueva escuela mexicana para reconocer los desafíos y fortalezas que representan en su preparación profesional y su práctica docente. Tenemos también 3 objetivos específicos que nos acompañarán y nos ayudarán en esta investigación a conocer las percepciones de los docentes en formación respecto a los principios de la NEM, a identificar los principales desafíos enfrentados por los docentes en formación y también examinar las fortalezas desarrolladas de los docentes a través de la práctica docente en su formación. Con esto surge la necesidad de indagar antecedentes nacionales, antecedentes internacionales, en los que les presento a Brusini 2021, que nos habla de la formación en la práctica profesional sobre estudiantes de Instituto Superior de Posgrado en Santa Fe, Argentina. Aquí evidencia que la práctica docente es clave en la construcción del conocimiento profesional, en paralelo a la formación normalista mexicana. También tenemos a Diego 2024, esta investigación realizada en Perú. Aquí nos habla precisamente del compromiso docente y la práctica educativa en instituciones públicas. Relaciona el compromiso docente con la práctica educativa, que de alguna manera coincide con el reto de la NEM en formar docentes comprometidos en nuestro país. Por otro lado, tenemos investigaciones nacionales como Acosta Pérez, 2025, con su investigación del ser docente en la nueva escuela mexicana, retos y reflexiones desde la formación normalista. Aquí se analiza la forma clara cómo los futuros docentes y formadores de docentes viven, reflexionan y se preparan frente a los requerimientos de la NEM en México. Por otro lado, tenemos a Vázquez 2023, que nos presenta su investigación de significados y sentidos en formación de formadores universitarios en México. Destaca cómo los docentes otorgan significado a su formación útil para comprender percepciones normalistas sobre la nueva escuela mexicana. Con esto, pues, también me interesa presentarles algunos autores y algunas fuentes que fueron necesarias y muy significativas en esta investigación, como lo fueron todos los documentos que la Secretaría de Educación Pública a partir del 2019 inicia lanzando al gremio educativo, como por ejemplo, los principios, pilares y objetivos de la NEM. También tenemos, por favor, como base normalista y pedagógica de la nueva escuela mexicana. Hernández, por su parte, nos habla el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, social y de género en la NEM. Tenemos también a Schulman, 2005, que su referente en la construcción de conocimientos docentes, conocimientos pedagógicos del contenido en la NEM. Y Tardif, 2004, sobre los saberes del docente y cómo se configuran a partir de la experiencia y reflexión. Por otro lado, tenemos a Sean, 1992, que nos habla de la formación de profesionales reflexivos. Con todos estos autores y todas estas fuentes teóricas, ayudan a describir los conceptos claves de esta investigación, como lo son la nueva escuela mexicana, que nos lo presentan como el modelo educativo vigente en México. Se caracteriza por un enfoque humanista, inclusivo y equitativo, que coloca al estudiante en el centro del aprendizaje. La formación docente, proceso integral mediante el cual los futuros maestros adquieren conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar su profesión educativa. También tenemos, por ejemplo, el siguiente concepto, que es telesecundaria. Telesecundaria es una modalidad de educación, ¿sí?, que atiende a comunidades rurales y marginadas en México. La práctica educativa,
que es el último concepto que les comparto, son aquellas acciones, estrategias y experiencias que los docentes desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y de los espacios escolares. También es importante reconocer esta metodología con la que se desarrolló la investigación. El paradigma en esta investigación es cualitativo. Su enfoque es fenomenológico. El tipo de investigación es un estudio exploratorio descriptivo. El método de análisis fue análisis de percepciones y experiencias de docentes en formación. La técnica instrumento, cuestionarios abiertos y revisión documental. La población y muestra. La población está conformada por 816 docentes en formación de diferentes licenciaturas. La muestra fue de 31 estudiantes de octavo semestre que cursan la licenciatura en Educación y Aprendizaje en Telesecundaria. La muestra fue por conveniencia. Método de análisis a través de la codificación y categorización de respuestas para identificar patrones. El proceso de validación por juicio de expertos, ellos fueron quienes revisaron la pertinencia y claridad de los ítems. Y la prueba piloto se hizo a un grupo reducido de estudiantes, lo que permitió realizar ajustes antes de la aplicación definitiva del instrumento. Como resultados, les comento que el instrumento de indagación estuvo dividido en 4 segmentos y me permitiré ir presentando uno a uno y al final daré la conclusión. Bien, en el segmento 1, que son las percepciones sobre los principios de la nueva escuela mexicana y su influencia en el rol docente, que tuvo 5 ítems en cada uno de estos, muestra la apropiación de conceptual muy sólida en los principios de la nueva escuela mexicana, según la aportación y respuestas. Se redefine el rol docente con una visión crítica y ética. La percepción de la viabilidad en la práctica, aunque con duda en contextos desafiantes. Aún tienen ellos problemas con esto. La formación mayormente adecuada, pero con áreas de mejora en la articulación teórica y práctica. Fuerte compromiso vocacional y ético con la implementación del modelo. Todo esto nos muestran las respuestas, que se concluye precisamente en encontrar que persisten desafíos que requieren acompañamiento y estrategias de formación situada. En el segmento número 2 tenemos percepción sobre los desafíos en la planeación pedagógica alineada a la NEM. Aquí se reconoce por sus respuestas que faltan ejemplos prácticos y referentes metodológicos para que ellos puedan aplicar la NEM. También hablan sobre los recursos didácticos generalmente disponibles, aunque ellos tienen y reconocen también muchas limitaciones en algunos de los contextos. La integración del enfoque inclusivo e interculturalidad avanza señalando que sí pueden hacerlo, sin embargo, también muestran ambigüedad y dificultad para reafirmarlo y aplicarlo. La vinculación entre contenidos curriculares y principios de la NEM no siempre resulta clara para poder desarrollar sus planeaciones. Adaptación de estrategias a contextos reales, dividida entre experiencias exitosas y muchos obstáculos. Entonces se concluye que la planeación pedagógica alineada a la NEM no es uniforme y depende de factores contextuales y de acompañamiento reducido. Las percepciones mixtas, confianza en algunos casos e incertidumbre en algunos otros. Con respecto al segmento número 3, que se valoró las fortalezas y estrategias exitosas desarrolladas por los docentes en formación, aquí se reconoce un avance positivo
en el desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras, alineadas a la NEM. Los estudiantes han fortalecido la capacidad de fomentar la participación activa y el pensamiento crítico. También reconocen que existe claridad en la indagación de los ejes articuladores, como inclusión, pensamiento crítico, vida saludable, igualdad de género y fomento a la lectura. También se observa una valoración favorable hacia la contextualización, considerando la diversidad y particularidades del entorno escolar. El trabajo colaborativo, por otra parte, con sus compañeros y docentes, también así los tutores, se ha consolidado como un factor clave en la formación inicial. Entonces, concluimos que, en conjunto, se evidencia una apropiación conceptual y metodológica del modelo, aunque aún no se requieren ajustes, sí se requieren ajustes en la planeación integrada y en la transversal. Por otra parte, en el segmento 4, que se valora la influencia de los docentes formadores en la apropiación de la NEM, encontramos que se reconoce a los docentes formadores como referentes pedagógicos que fortalecen la comprensión y aplicación de la práctica en el NEM. Por el otro lado, algunos estudiantes también mencionan y valoran el acompañamiento tutorial y el asesoramiento pedagógico como elementos clave de su formación. Se destaca la promoción de ambientes centrados en estudiantes, aunque no siempre se logra de una manera uniforme. También comentan que las metodologías empleadas por los formadores han fortalecido el desarrollo de habilidades didácticas para implementar la NEM. La actitud crítica, reflexiva y comprometida de los formadores influye de forma positiva en los futuros docentes. Se observa cierta heterogeneidad en la implementación del modelo por parte de los formadores, lo que genera experiencias formativas dispares. En conjunto, podemos decir que los resultados confirman que los formadores desempeñan un papel decisivo en la apropiación de la NEM, aunque se requiere fortalecer su actualización y acompañamiento para garantizar mayor coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y lo que llega a las aulas de telesecundaria. Como conclusiones, podemos decir que los docentes en formación pues muestran percepciones mayormente positivas hacia la implementación de la nueva escuela mexicana con apropiación gradual y significativa del modelo. Los hallazgos muestran que los docentes en formación reconocen la centralidad del alumno en la inclusión, aunque en muchos casos aún de manera más teórica que práctica. Enfrentan desafíos en la planeación diferenciada e inclusiva. Se reconoce la necesidad de mayor acompañamiento pedagógico y estrategias situadas para consolidar la formación docente. La investigación confirma que los resultados responden a las preguntas principales y el objetivo general, evidenciando alcances, desafíos y oportunidades en la nueva escuela mexicana en la formación docente. La hipótesis se confirma parcialmente al comprobar que las percepciones influyen en la preparación profesional y en la implementación de la nueva escuela mexicana. Aunque persisten vacíos en la integración plena de los principios de la práctica docente. Algunas recomendaciones que me permito comentarles son, o sugerencias diría yo, sugerencias para la formación docente inicial. Integrar los principios de la NEM de forma transversal en cursos de didáctica, planeación y práctica profesional. Diseñar estrategias pedagógicas con ejemplos contextualizados
que fortalezcan la competencia crítica, reflexiva y situada, que brinden formación continua a docentes formadores para garantizar coherencia con los enfoques de la NEM, fomentar espacios colegiados de análisis, revisión y planeaciones y coevaluación. Algunas sugerencias que me permito hacerle a la institución que me permitió hacer esta investigación, que es la ENSFA, la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. Se recomienda fortalecer mecanismos de tutoría académica personalizada y contextualizada en prácticas profesionales. Consolidar vínculos con telesecundaria, receptoras para promover planeación conjunta con docentes en servicio. Implementar instrumentos de autoevaluación y reflexión como portafolios, bitácoras pedagógicas, esto para identificar avances, dificultades y aplicar estrategias efectivas. Alguna recomendación que me permito hacer para futuras investigaciones sobre este rubro, pues sería desarrollar estudios cualitativos profundos como casos, etnografías, narrativas sobre la implementación de la nueva escuela mexicana. También podría ser analizar el impacto del acompañamiento institucional, del trabajo colaborativo en la apropiación de la NEM y evaluar los productos académicos y didácticos de los estudiantes, como planeaciones, secuencias didácticas, experiencias de práctica, entre otros más que se podrían estar aplicando. Con esto termino mi presentación y agradezco a todos por esta escucha activa y quedo a sus órdenes ante cualquier situación o pregunta. Un gusto. Muchas gracias.